Paulo Tupac, hermano de Manco Inca, habiendo consultado a los indios locales, le informó lo siguiente: que después de las guerras de sus hermanos los Inca Huáscar y Atahualpa, se había cerrado el camino y que los pozos o fuentes que por él había, por no haberse usado tanto tiempo, estaban ciegos con el arena que el viento les echaba encima y no tenían agua sino muy poca. Empero, que él enviaría indios delante, que los fuesen limpiando y sacando el agua sucia, y que con el aviso que estos le enviasen de la cantidad de agua que los manantiales tenían, así enviaría su ejército en cuadrillas, porque aquellas fuentes, cuando más las usaban, tanta más agua daban de sí. Aquí inició Diego de Almagro la despiadada ruta de la sed. Para nosotros se convertirá en la extraordinaria ruta de la turquesa por el despoblado de Atacama. Las pinturas rupestres prehistóricas en los bordes de Finca Chañaral nos resultan ahora indescifrables. La ruta de la turquesa, muchos kilómetros más adelante, nos ofrecerá la clave de su significado. 17 de noviembre. Hace 459 años, la expedición de Diego de Almagro, que regresaba al Perú, inició la penosa travesía del despoblado de Atacama. Indios, negros y españoles sumaban 4.000 hombres. Escalonaron su viaje en grupos pequeños para no agotar las escasas vertientes de aguas semisalobres que les permitirían sobrevivir a los 550 kilómetros del desierto más extremo de Chile. Todo lo que aquí encontremos nos permitirá comprender la epopeya vivida entre indios y españoles. Ahí lo tenemos. Ahí no. Ahí tenías el norte. Ahí ¿Y estamos. eso que está al frente? ¿Y Río Salado? Por ahí. La campería está acá arriba. Porque ahí dice paradero, Río de la Sal. El camino incaico, después de atravesar la incandescente pampa del Inca, nos trajo hasta el borde de la gran quebrada de la Sal. Al fondo se divisan los humos de Potrerillos, la planta de fundición de cobre del Salvador. Los científicos siguen el camino inca que baja en zigzag la fuerte pendiente. Los vehículos harán un gran desvío para descender por un camino minero hasta el fondo de la quebrada. Caminando por sus jornadas llegaron más adelante a otro río, pequeño, aunque las bajadas son agrias. Abruptas. Corre por tierra de grandes metales y veneros de plata y cobre, lo cual yo vi. Hay unos restos hay perforaciones, varios perforamientos. Lo cual yo vi. Es tierra muy estéril. Es tierra muy estéril, sequísima y salada, pero calza perfecto la estructura del tipo. Después de calmar la sed en un pequeño estero, atravesaron el río Salado. Paulo Tupac, hermano del Inca, seguramente acomodó a Almagro en el tambo del río de la Sal. Un corral para las llamas y numerosos recintos amurallados y techados con paja fueron albergando durante 17 días a los pequeños grupos en que se había fraccionado el ejército. Pero fue el río Salado el que impactó a los cronistas. Realmente amargo. Acumularon agua, era salada y se cuajó. Ya, pero es que a lo mejor es Entonces los indios indignados le dijeron Suncasinayo, que quiere decir río burlador. Son los españoles los que se dejaron engañar. Y los que le pusieron burlador fueron los españoles, porque seguramente que en lengua nativa este siempre ha sido río Salado. Siempre, río Salado. No sé cómo se dirá río Salado en quechua, pero el hecho que los españoles también conocían la sal, supongo, ¿no? Bueno, entonces el cronista es un imbécil. No. Porque el cronista que está diciendo algo eso. pasó ahí. El cronista está diciendo que es un río burlador y que todos fueron sorprendidos.
y tomada en vaso de plata o de barro, sacándola de su corriente, se cuaja y se hace sal tan blanca como el papel. Cuando se seca, cuaja. ¿Cuajó, Lautaro? Claro, está cuajando, ¿ves las manchas blancas? Mira, le echo agua. Claro que no es un jarro metálico, no de barro ni de plata. Mira. Pero mira. ¿Ves que comienza a cuajar? A ver. Hacia el norte, una abrupta pendiente conecta la profunda quebrada de la Sal nuevamente con la Pampa y con una prueba indesmentible del paso de las caravanas incaicas. Plaza esto que va pegando con esto. Claro. Mira. Tómalo ahí. Tómalo ahí. Y ahí coloco la otra. Es la típica roja pintada con asa medio cuerpo. Este es el otro fragmento. Colócalo acá, si pega. Los estilos de cerámica han ido cambiando con el tiempo y las culturas. Se convertirán a lo largo del trayecto en nuestra máquina del tiempo para descifrar los misterios de la ruta de la turquesa. El camino inca, en una impresionante recta, apunta a la Sierra de Indio Muerto, donde hoy se encuentra el mineral de cobre del Salvador. La gran explotación moderna de cobre ha preservado hasta ahora el socavón de una mina prehistórica, la mina Turquesas. Investigaciones anteriores han demostrado que esta mina era un eslabón importante en el camino inca y su objetivo era la explotación de cobre nativo y de turquesas. Vamos. Longitud 69 grados, 33 minutos, 0,5 segundos oeste. 5 kilómetros más al norte, las caravanas incaicas de Turquesas y la hueste de Almagro pasaron obligadamente por el Pozo El Indio, seguramente profundizado en tiempos históricos. ¿Está muy podrida? Amarga el agua. A pocos metros, un hoyo hecho por excavadores inescrupulosos muestra extraños restos. Todo el ganado llegaba hasta la aguadita. Aquí entonces se mataban algún animal, ¿no es cierto? Porque aquí está demostrando que se está comiendo mucho vacuno, Por la cantidad lo de cual huesos. no es propio del lugar. Claro. Eso explicaría que sea una remesa argentina de vacuno. Todos los mineros que están trabajando en Chañaral primero y después las salitreras, toda esa gente come vacuno todos los días. Claro. Entonces ahí podemos fechar el sitio entre 1880 más o menos, 80, claro. 1880 a 1940. En ese rango de tiempo debería estar este sitio. Latitud, 26 grados. Tambo Inca de Cachiyullito. Hemos llegado hasta aquí guiados por un grupo de exploradores de la ciudad del Salvador. Gracias a ellos, nuestra expedición efectuará por primera vez un registro científico en este accidentado tramo del despoblado de Atacama. Y esta la encontraste acá. Claro, esto lo encontramos en este sector. Pero las otras dos, Es Inca, bellísimo. Este ha sido fracturado entero acá, o sea, fue ofrendada la pieza. Claro, porque no encontramos acá en las otras partes. Claro, Solamente lo que pudimos reconstituir. claro. Déjala abajito para sacar una foto, es excelente registro realmente. En toda esta zona donde cambia el tono geográfico, que son las abras, ¿no es cierto? Como esto. ¿Por qué se caracteriza? Porque tú llegas a un punto y ves las grandes visuales, ¿te das cuenta? Entonces cuando ellos ven las grandes visuales, hacen ofrenda. Hacen ofrenda para pedir auspicio, para poder atravesar esas inmensas pampas. Y estos tiestos que son rituales, los ofrendan rompiéndolos. El basural del Tambo. Las cargas de turquesa que llevan y el gran protagonista, ¿no es cierto? Los camelios, las llamas cargueras, que seguramente algunas de ellas fueron comidas, no seguramente, fueron comidas como en este caso. Este es un maxilar de llama. Estos son las patas de llama, ¿no es cierto? Es clásico en las llamas esta división aquí de los camelios.
Lautaro Núñez descubrió un poco más abajo restos cerámicos inesperados, junto a recintos circulares no incas. Parece que no es inca. Claro, esta es otra cosa. ¿Qué es eso? No sé, no sé. Qué raro, ¿eh? Yo no veo que esto sea inca. Encontramos una cancha extraña, cuidadosamente empedrada y con trozos de turquesa. Nunca había visto algo así. A ver. Esta es una cancha de molienda de mineral. Es lo que le estaba explicando yo aquí la cancha. Sí. Bueno. Pero será esta actual. Si hubieran tenido cerámica inca bien explícita, digamos, la habríamos relacionado inmediatamente con el tambo. Pero la pregunta habría quedado pendiente. ¿Para qué esas bodegas circulares? La respuesta está acá. Están seleccionando turquesa. Esa cerámica no inca puede ser de gentes locales que están preparando las turquesas y que están embodegando las turquesas y, como dice Lalo, que están protegiéndose en los refugios en forma de U, al lado de las bodegas circulares que están bien estructuradas. Por primera vez nos surgió una duda inquietante. ¿El camino inca es realmente inca? ¿O alguien lo estableció antes de los incas? También por primera vez tuvimos la certeza de que la turquesa podía ser la clave principal de la ruta que después recorrería Almagro y que ahora nos lleva hasta la profunda quebrada de Carrizo. ¿Cuántos indios exploradores murieron de sed entre el fracaso y el éxito cuando trazaron por primera vez estos caminos buscando las aguadas? Después de trasponer el portezuelo intermedio, divisamos finalmente en el fondo de la quebrada una pequeña vega y construcciones de piedra. El tambo de la quebrada de Carrizo. No puede estar lejos la vertiente. A los guanacos. Un poquito salobre, pero es vestible. Pero esto tú lo encuentras por miles en San Pedro de Atacama. El hecho de que está acá es porque habría una ruta entre San Pedro y Copiapó. O entre San Pedro y las turquesas. Unas minas de turquesa. Clásico de San Pedro. Claro. Sería muy importante ahora poder encontrar más fragmentos de estos negros pulidos clásicos de San Pedro de Atacama. Si esto es correcto, los incas habrían ocupado las mismas estaciones de los atacameños anteriores. Es muy importante. La sospecha se confirma. Muchos siglos antes de la llegada de los incas, los atacameños recorrieron el desierto, trazando huellas, uniendo aguadas, escalando las profundas gargantas con sus llamas cargadas de turquesas y de paciencia inagotable. Ningún vehículo puede seguir aquí el trazado de la huella india, y para esquivar la quebrada debemos tomar un gran desvío por la precordillera. ¿Qué cosa? Está lleno de guanacos acá abajo en la guada. Ahí se están moviendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guanacos. 11, güey. ¿Dónde están? Agarramos una familia completa. 11. Ni siquiera se han dado cuenta, o sea, ya saben algo, pero... Los guanacos, únicos habitantes de estas soledades, siguen transitando los senderos milenarios que conectan sus refugios con las vegas y aguadas.
Más al norte, junto a sondeos mineros de Codelco y cerca del camino inca que viene del Tambo de Carrizo, encontramos una aldea minera prehistórica. Es un hallazgo de enorme importancia científica. Numerosos recintos circulares componen el pueblo minero más grande y antiguo que se conozca en Atacama. En las losas de molienda aún permanecen trozos de turquesa e incluso encontramos una cuenta de collar tallada y perforada. Hay un contacto con la costa que no lo manejamos bien y eso hay que investigarlo. Pero lo más importante de este sitio, ¿no es cierto?, es la época del sitio. Toda la cerámica que está acá es una cerámica antigua. Fíjate en este labio en coma que llamamos. Este labio en coma es una cerámica de 300 a 600 años después de Cristo. Luego, fíjate cómo se reitera, ¿te das cuenta? El estilo de cerámica en coma. ¿Te das cuenta que es un estilo? ¿Te das cuenta? En coma. ¿Te das cuenta? Este tiesto, que ha sido un tiesto seguramente de depósito de agua, en coma, también saliente afuera. La época, a raíz de estos fragmentos negros, pulidos, con un labio vertido hacia afuera, y a raíz de esta cerámica media cafecita pulida, básicamente esta, te das cuenta que es un estilo muy parecido, la café y la negra muy pulida y con un labio hacia afuera finito. Esto es muy común en San Pedro de Atacama entre los 600 a 800 años después de Cristo. O sea, no solamente sabemos que es preinca, sino que sabemos que es muy antigua, probablemente 500 a 600 años antes de los incas. Toda esta cerámica es antigua. Es antigua. ¿Usted no tenía ni idea de esto? Nada, nada. No Ustedes nos dijeron, hay unos tambitos por acá, partimos juntos con ustedes, claro. Y aquí está el descubrimiento que lo estamos compartiendo en este momento. La cercanía del campamento exploradora de Codelco y el interés de sus geólogos seguramente contribuirá a la protección del poblado, importantísimo para la ciencia y la historia de la minería. En la quebrada de Juncal aparecen nuevamente las enigmáticas figuras en forma de U invertida. El Tambo de Juncal nos deparó una sorpresa. Fue arrasado por un aluvión que lo sepultó parcialmente. Un gran peñasco cayó en el interior de un recinto. Es un peligro inesperado en esta seca geografía. Es el séptimo día de la expedición y unos estanques donde acumulan agua las mineras nos permiten eliminar algo del polvo acumulado en el tránsito por el desierto. ¡Ah, qué rico! Abandonamos la quebrada de Juncal en dirección a Incahuasi, la siguiente quebrada. Otro tambo debiera sostener allí el camino inca. Desde lo alto, divisamos hacia el sur la notable recta que viene desde el Tambo de Carrizo. Es impresionante constatar la regularidad de la ruta. Casi invariablemente cada 25 kilómetros hay un tambo. Es la distancia que recorre una llama que solo camina de día. Entonces la agua debería estar no más de unos 800 metros aguas abajo. ¿De la curva? Claro, de la curva a la izquierda. Más abajo. Si te ves que baja ahí a la izquierda. La quebrada de Incahuasi muestra claramente en sus bordes las huellas de aluviones que han descendido en periodos de lluvias desde la cordillera. No es un terreno apropiado para construir un gran tambo. Un pequeño recinto incaico está situado en el borde fuera del cauce aluvional. ¿Qué tal es? De nuevo, el agua escasa y salobre. La diferencia entre la vida y la muerte para hombres y animales. Pero se toma. Se toma. Un poquito salado así. La gran quebrada de Chaco, a 6 kilómetros de Incahuasi, también es un cauce aluvional. Fíjate que el muro está casi a punto de romperse por el aluvión de atrás. Entonces el aluvión lo sobrepasó y cubrió el área de ocupación inca. Por eso es que tenemos en superficie restos de vidrio, de latitas, de los mineros
de este siglo. Pero como estructura me gusta. Hemos venido remontando constantemente con rumbo 10 grados al noreste. Estamos cada vez más cerca de la cordillera donde se generan aluviones. El camino Inca se inclina algunos grados más al este para transponer la sierra de Vaquillas Altas. Nos acercamos a una nueva dificultad, el riguroso frío de las alturas andinas. Vaquillas, 3.800 metros. Restauramos las paredes del tambo como debieron hacerlo muchas veces los caravaneros indios. No pudimos descender con los vehículos hasta la quebrada. Nos preocupa el viento y el intenso frío de la noche. Almagro recordó aquí con terror su llegada a Chile por la ruta de la muerte en la cordillera frente a Copiapó. Yo creo que Almagro sintió pánico realmente de volverse a encontrar con los fríos terribles de la cordillera. Es decir, absoluto. O sea, todo este tramo ha sido de mucha tensión para él. Claro. Hasta cuando sale de Río Frío y comienza a bajar por Salar de Punta Negra, por donde está la parte de la Escondida ahora, y cuando llega al Salar de Atacama, ahí ya. Es cálido para él. Ahí llegó al verano total, digamos, a la tranquilidad total. Con la luz del nuevo día, Óscar Varela, nuestro navegante, descubrió una brecha en los acantilados que rodean la quebrada de Vaquillas y haremos un nuevo intento. Conseguimos finalmente descender hasta el fondo, inaugurando así una ruta de vehículos. El Tambo Inca de Vaquillas. Es un asentamiento muy importante. Y eso explica el por qué no encontrábamos un gran tambo hacia el sur. Ese es exactamente el ancho del muro Inca. En esa puerta todavía tú puedes ver la orientación trapezoidal de la puerta, que es una solución clásica Inca. En esa. Esto mismo hacían los españoles, o los indígenas, yanaconas y negros esclavos. Limpiaban las fuentes y los jagüeyes. La escasa agua. Increíble, ¿eh? Podían calmar la sed 4.000 hombres. Llegando aquí al mismo tiempo, imposible. Seis kilómetros más al norte, con el imponente Yuyayaco al fondo, transponemos la sierra por el portezuelo Vaquillas a 4.300 metros de altitud. Las más bellas turquesas eran ofrendadas en los portezuelos. Cerca encontramos un refugio en forma de U muy bien conservado. Intuimos finalmente el significado de los dibujos misteriosos. Patricio Advis comprueba la perfecta orientación al viento. Este hallazgo arquitectónico fue la clave de los atacameños para vencer el clima mortal de estas alturas. Finalmente, un gran refugio atacameño. Altura 4.263. Tambo. No, para separarlo los tambos incas. ¿Cómo le ponemos antes que se borre? Pascana atacameña. Ya, Pascana Atacamena. P entonces, ¿eh? Correcto. P. Hay cerámica atacameña, negra pulida clásica. Entonces, estas estructuras circulares son hechas por esta gente que unos 400 años antes de los incas utilizaron este camino por este lado. Y luego los incas ocuparon el mismo camino hecho por la gente que usaba la cerámica negra pulida clásica desde el oasis de San Pedro de Atacama. Entonces el camino inca ya es una leyenda. Tenemos ya la certeza total de que la ruta de la turquesa por el despoblado de Atacama fue un gran logro atacameño muy anterior al paso de los incas. A
3 kilómetros de La Pascana, Luis Briones encontró una herradura española del siglo XVI, el siglo de Almagro. Martillado esto. Claro, está martillado. Y de clavo muy grande. ¿Este sitio se llama? Las columnas. Las columnas. Sector Las Columnas. Justo donde están los dos promontorios de piedra como apacheta. Y por el medio pasa el camino Inca. Río Frío, 8 de la mañana, 10 grados bajo cero. Acampamos la tarde anterior junto a un estero que ya no corre. Está congelado. Los primeros rayos del sol calientan la vega. A las 10 de la mañana, el río Frío corre nuevamente. Tal vez por esta razón lo llamó un cronista río mentiroso. Numerosos recintos diseminados a lo largo de la cabecera del río acogieron a los grupos almagristas, que dispusieron de abundante agua y pasto antes de emprender los 150 kilómetros que los separaban de los oasis atacameños. Bajamos ahora en dirección al salar de Punta Negra. Los tambos y aguadas de Laguna Seca, Barrancas Blancas y Punta Negra jalonaron las jornadas resecas de indios y españoles en su épico descenso hacia el salar. Junto al salar de Punta Negra, casi como profecía de la ruta de la turquesa, Minera Escondida explota uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo. El tambo Meteorito fue el último gran tambo que albergó a Almagro en el despoblado de Atacama. Longitud 68 grados, 18 minutos, 41 segundos oeste. Altura 3.485 metros. Tambo Meteorito. A una jornada estaba el ansiado final de la ruta de la sede española. 28 días después de salir de Copiapó, las fracciones fueron entrando a Tilomonte, el primer oasis atacameño. Algún caminante español, un siglo después de Almagro, en agradecimiento o auspicio, grabó en un algarrobo aún vivo una cruz. ¿Qué fuerza impulsó a los atacameños a emprender travesías tan exigentes si tenían la mayor riqueza de la época, agua y alimento? Cruzaron arenales interminables, padecieron sed y frío, para que sus dioses miraran con ojos de turquesa el mundo atacameño. Verán esos ojos un futuro armonioso entre agua y tierra, cobre y gente en el gran universo andino.